Bueno, pues vamos a continuar en esta tarde con la clase del libro de los espíritus y para los que estamos aquí en la sala nos daremos cuenta, como siempre, que, que vamos a seguir hablando de prácticamente lo mismo. Todo se relaciona tanto en el estudio del Evangelio que hacemos todos los jueves como en el análisis que hacemos del capítulo de la obra de León Denis y lo que nos, nos toca cada día en el estudio del libro de los espíritus. Continuamos hablando de la transmigración progresiva. Para entender la clase de hoy, para entenderla mejor, ¿no? Yo recomiendo ver la que ofreció anteriormente Valle, ¿no? Porque en ella realizó unas aclaraciones excelentes sobre este término, transmigración, otros términos relacionados hasta llegar al entendimiento del asunto según la doctrina espírita. Es muy importante que veamos en orden todas las clases, ¿no? Bueno, seguiremos con el análisis hoy de las preguntas 193 a 196a, ya terminando este ítem. La idea fundamental que vamos a resaltar esta tarde es aquella que nos acerca totalmente a la ley del progreso desarrollada en ese tercer libro del libro de los espíritus, donde se nos muestran las leyes morales. También me quiero apoyar en la obra del problema del ser y del destino de León Denis. Voy a traer algunas citas de él, ¿no? Bueno, podría coger de todos sus libros y de otros autores, pero bueno, para ir un poquito, para centrar un poquito en estos dos maestros del espiritismo, ¿no? Del estudio de la ley del progreso, cuando lo hacemos profundamente, deducimos que la persona debe debe avanzar sin tregua, ¿no? Y esto es una cosa que nos hablan dentro de esta ley del progreso, pero concretamente en la cuestión 778 del libro de los espíritus, ellos nos dicen que no nos es posible retrogradar. Y si los seres progresamos es porque Dios así lo quiere. Entonces, esto es algo que nos impulsa inevitablemente, ¿no? La enseñanza principal de estas preguntas que analizaremos hoy es esto, la ley de un progreso inevitable, ¿no? El espíritu en el ejercicio de su libre albedrío, pues puede estancarse o puede avanzar con mayor o menor rapidez. Pero aquello que, que realmente es esencial para su adelanto y que va integrando, adquiriendo, no lo pierde, ¿no? Todo ello pasa a formar parte, si lo ha adquirido realmente, pasa a formar parte del acervo imperecedero y contribuye a generar nuevas experiencias y a obtener pues valiosas conquistas. Vamos a encontrar en esas experiencias pues mil y una variantes, ¿no? De hecho, como yo digo siempre, cada espíritu es un mundo, pero lo que nos tiene que quedar claro es que este principio de no retrogradación espiritual es así. Esto se nos tiene que quedar bien fijado,
progresamos desarrollando la inteligencia y, por supuesto, esa parte ético-moral. Y cada uno pues lo va a hacer a su ritmo. Vivimos en multitud de entornos, de sociedades, de familias, de lugares, accionando en cada existencia una y otra vez. Entonces, esa cadencia va a marcar el avance pues, de los pueblos, de los países, de los mundos y, por supuesto, de cada espíritu. Esas repeticiones mm, en puntos, porque cada una tiene su toque, ¿no? Su pincelada, construyen lo que somos en muy diferentes aspectos. También, de alguna manera, se forman, como no, los prejuicios, las confusiones con respecto a lo que nos espera en un lado y en otro de la vida al pasar de una encarnación a otra. Esto se nos genera a los que desde luego no tenemos ninguna duda de que existe esta repetición, estas reencarnaciones, estas múltiples oportunidades. Entonces, nos surge la preocupación por lo que llegaremos a ser, a experimentar. Y vamos a partir de este hilo, pues empezar con las preguntas. En la primera parte de la clase, concretamente en la primera pregunta, se nos presenta una distinción entre lo que entendemos como posición social y lo que denominamos desde la perspectiva espírita progreso espiritual. Entonces, bueno, pues vamos a ver esa pregunta. Dice, ¿podrá un hombre en sus nuevas existencias descender a un punto más bajo que aquel en el que se hallaba? Y esta es la respuesta que se obtiene. En su posición social, sí, pero como espíritu, no. Bueno, esta cuestión, de manera general, ante esta cuestión, enseguida viene a la cabeza, ¿no? El estatus social, pensando en si alguien que ha sido poderoso, adinerado, pues puede entrar en otra reencarnación, bueno, puede, sin recursos para vivir, sin apenas influencia o ninguna, si puede estar en ese entorno totalmente distinto al que había alcanzado socialmente o sea, una persona que en una reencarnación tenía esa posición social tan adinerada, tan así, puede, por ejemplo, experimentar la pobreza, la miseria material, tomando como referencia, por ejemplo, este estatus social, ¿no? A medida que se va profundizando en el estudio del espiritismo, vamos a comprender mejor la respuesta que tenemos en pantalla. Em, Aquí se nos aclara que un espíritu puede descender, yo lo pongo entre comillas, en su posición social, siendo esta circunstancia para él, pues, una experiencia aleccionadora, necesaria para la evolución del sujeto en cuestión e incluso de su entorno. Sin embargo, sea cuales fueren los capítulos de esa nueva existencia, su esencia espiritual no va a retroceder. Este cuerpo que nosotros vestimos, así como tantos que tuvimos, al igual bueno, que ese rol que tenemos en la sociedad, que ocupamos en el mundo, en cada existencia, son herramientas temporales, son esos libros abiertos para aprender y son esos talleres en los cuales pues nos ensayamos, ¿no? Su importancia es enorme. No pensemos que porque son temporales se minimiza su función. Precisamente es mediante esos recursos que el alma va recogiendo
los frutos del acierto y del error, ¿no? El mundo material es, diríamos, un campus con multitud de aulas en diferentes grados. A mí me parece fundamental alimentar con esto el conocimiento de nuestra actuación dentro de esos patrones en los que vamos a vivir e interiorizarlo porque nos va a servir de guía. El conocimiento de que hay cosas que pueden cambiar, pero otras que se asientan y que ya van a quedar prendadas en el espíritu como como un impulso, como un aprendizaje y como un factor y una identidad para todo lo que viene detrás, ¿no? Una vez que nuestra conciencia está despierta ante estas realidades, vamos a ser capaces de valorar la actuación que llevamos a cabo en nuestro recorrido en esos diferentes aspectos. Y por supuesto, mm, nos vamos a comportar con máximo respeto hacia el proceder de los demás, porque a los demás les va a pasar lo mismo que a nosotros. El que esté en un lugar ahora puede estar en otro en otras vidas, mismo en la misma. Nos puede ocurrir cuando hablamos de reencarnación. Esto va a ser también una variante, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esto? Pues, por ejemplo, actitudes como mirar por encima del hombro a nuestros hermanos o por el contrario, hacerlo con envidia, pues no van a tener sentido de esto dentro de la interiorización de estas realidades, ¿no? Y sí lo va a tener el cimentar hechos productivos, tomar posiciones proactivas, sembrar con todo ello en el bien común y participar para su desenvolvimiento. De esta manera, la acción y el pensamiento se van a ir colocando en una visión siempre hacia adelante, de futuro, contribuyendo a un mundo en el cual, como siempre digo, con mucha seguridad continuaremos trabajando en próximas encarnaciones. Nosotros podemos diseñar en los planes reencarnatorios, ya teniendo pues esa conciencia de lo que ocurre, la hoja de ruta que nos lleve a seguir con la labor emprendida que hemos tenido en la vida, en la carne, en esa vida anterior, ¿no? Nada, absolutamente nada se pierde en el universo, pienso yo creo que es así, ¿no? Sí colabora con el progreso. Entonces, em, nos tendríamos que hacer muchas preguntas, ¿no? Muchas veces cuando observamos al prójimo en sus posiciones en el mundo, ¿no? ¿Quién es capaz de asegurar que, que una persona, por ejemplo, eh, de elevada posición, bueno, de mucho poder adquisitivo, de mucha capacidad, puede o hace más por el universo que otra que está realizando la función más sencilla, más humilde, más anónima? ¿Quién lo puede asegurar? A mí me gustaría que nos pusiésemos las gafas de lo esencial en todo para tener criterio y jamás menospreciar ni tampoco subir a los altares a nadie. Tenemos que tener claro que el espíritu no olvida lo que ha aprendido. Por eso, cuando hablamos de estas cosas, realmente las tenemos que interiorizar, las tenemos que practicar, tenemos que convencernos de que estamos actuando coherentemente con esto de lo que hablamos y que estudiamos
en el espiritismo. Cuando el espíritu vuelve a la vida, las cosas que tiene ahí ya tatuadas, no las va a olvidar, quizá no las recuerde, pero están ahí. Pero puede verse privado de los medios de expresión externos en otra nueva existencia para trabajar sobre aquello que le hace falta desarrollar. Por ejemplo, la humildad, el desapego y todo lo que le irá situando en escalones más altos dentro de su escala evolutiva. Por ello, todo lo que sea avanzar en los valores imperecederos, pues nos dará la marca de nuestro punto y seguido, ¿no? Entonces hay que ser muy honesto con uno mismo para darse cuenta de lo que hemos conseguido y en qué grado y de lo que nos hace falta por conseguir dentro de nuestra capacidad todavía para identificar estas cosas. También hay que entender que muchas veces andamos muy ciego con los prejuicios dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? El espíritu de cierto adelanto o muy adelantado en algunos casos elegirá en qué entorno nacer para realizar su cometido. Incluso podríamos hablar de misión. Pensemos en el Maestro Jesús, en qué condiciones vino a un mundo de proporciones nimias en comparación con su evolución espiritual. Solamente el orgullo desmedido era incapaz de ignorar o rechazar al ser que tenían delante. Yo muchas veces me lo pregunto, digo, pero Señor, ¿cómo podrían mirar a Jesús y rechazarle? Y claro, lo pienso yo ahora. Seguro que yo estaba allí y lo mismo hice lo mismo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Eh, y en ese momento, ¿quién veía a Jesús? ¿Quién se acercaba a él? Pues la humildad. El que tenía, quizá era muy pobre dentro de su sociedad, pero era más rico, ¿no? En esa humildad y se dejaba atraer por ese magnetismo inigualable. Así que desarrollemos la capacidad de trabajar en nuestro propio perfeccionamiento conscientemente, aumentando el conjunto de aquello que siempre nos acompañará, iluminando cada día más el interior. Bueno, como decía Karina, desde luego en la clase anterior, León Denis lo dice mejor que yo. Formémonos, pues, almas poderosas, ricas de ciencia y virtud, aptas para las obras grandiosas, y ellas se crearán por sí mismas un noble lugar en el orden eterno, ¿no? Esto me parece un párrafo extraordinario, ¿no? Crearte a ti mismo un noble lugar en ese orden que también mencionaba en la clase anterior Karina, ¿no? En el universo. Además, es importante también focalizar en otro aspecto, ¿no? En el periespíritu. Sabemos que este cuerpo espiritual conserva las conquistas evolutivas, impidiendo que una estructura moral compleja se degrade a una inferior. Cuando nosotros elaboramos ya aquí en el cuerpo físico, vamos trabajando en todos esos potenciales, todo eso se queda en el perispíritu. Entonces, tal como se contesta en esa pregunta que hemos leído, no se puede degradar como ser esencial, como espíritu propiamente dicha. Hay una imposibilidad en ese registro que se lleva en el perispíritu en cuanto a esa a degeneración moral. Lo vamos a ver claramente en la siguiente pregunta. En esta cuestión
194, que ahora va por otro lado y dice, el alma de un hombre de bien puede en una nueva encarnación animar el cuerpo de un malhechor. Lógicamente, contesta no, puesto que no le es posible degenerar. La respuesta de los espíritus aquí es categórica. El alma de una persona que ha dedicado vidas y vidas a ir tejiendo ese comportamiento en el bien, que ha sabido diferenciar, comprender las consecuencias de las acciones, no puede animar el cuerpo de alguien que vaya en dirección contraria a lo que tanto le ha costado conseguir. No es viable. Acordaros que nos referimos a las cosas verdaderamente valiosas para el espíritu. Y no es viable precisamente porque esos logros evolutivos han trazado en él una estructura espiritual que solo va a permitir, voy a decir, embellecerse más, porque como se me viene a la cabeza todo el rato León de Vinís y él hablaba tanto de lo bello, de la belleza, ¿no? Entonces, continuamente estamos hablando de la reencarnación como un proceso de ascensión, un espíritu que mediante un sinfín de esfuerzos, aprendizajes, experiencias, ensayos, errores, arrepentimientos, reflexiones, decisiones, hechos, reparaciones, un espíritu que ha alcanzado por todo esto un nivel de rectitud ético-moral, no tiene la afinidad vibratoria con esas franjas que para él serán densas. En su planteamiento no estará la vía que transgreda las leyes universales, seguirá por otras en las cuales podrá continuar avanzando desde su respeto y cumplimiento hacia esas leyes, que va a ir conociendo con más exactitud según avanza. Entonces, el estado del alma dicta de alguna manera la naturaleza de nuestros actos. Una persona de bien puede sufrir, y de hecho esto la historia nos lo ha dejado bien claro, vicisitudes, injusticias, tremendos dolores, pero su carácter esencial permanecerá noble, porque es una conquista y ya está ahí. Y cuando decimos persona de bien, no nos referimos a esa amiga que tengo que me encanta y que es muy buena y que me cae estupendamente y que todo lo hace de manera maravillosa, que puede ser esa amiga una persona de bien, pero estamos hablando de fijarnos en un criterio muy serio, universal, tal como el que podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, sed perfectos, ¿no? Ahí hay una exigencia, ahí hay un peso cuando se habla de la persona de bien. Todo ello requiere un trabajo intenso a lo largo de las experiencias terrenas y mismo en el estado de erraticidad. Vamos a avanzar, que me emociono y tardo. Bueno, la 195A va a perfilar un poquito más. ¿El alma de un perverso podría convertirse en la de un hombre de bien? Bueno, pues sí, si se ha arrepentido, y en tal caso se trata de una recompensa. Esto es algo que nos cuesta asimilar, ¿no? Vemos personas, especialmente en el escenario mundial que tenemos ahora mismo, que se mantienen en actitudes terribles para ellos, aunque no se den cuenta, fundamentalmente para ellos, pero también para los que le rodean, incluso para el resto del mundo. Y entonces nos ponemos a pensar, "Uy, parece imposible que puedan albergar estos seres algo de bien, ¿no?". Pero el espiritismo deja muy claro
que todos somos perfectibles y que caminamos inevitablemente, como decía antes, hacia la mejoría. El convertirse en una persona de bien no es entonces solo una posibilidad, sino realmente, si lo pensamos, es el objetivo final de la transmigración que estamos hablando. Por eso es tan importante la educación del espíritu, algo para lo que nunca nos cansaremos de trabajar, al menos en este centro espírita. El arrepentimiento en este proceso va a representar el motor, ¿no? Lo hemos visto tantas veces en los casos que estudiamos dentro del cielo y el infierno. Arrepentimiento y reparación son las palabras claves. Si el espíritu reconoce, como dice aquí, ¿no?, sus faltas y desea reparar el daño, se le permite, se le da otra oportunidad en la que podrá ejercer su acción mejor y compensar el mal que hizo, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto le va a suponer sufrimiento, dolor, angustia muchas veces, pero nosotros que con atención pues estudiamos a nuestro León Denis, sabemos cómo él habla del dolor, explicando tanto que dolor y pruebas son los crisoles donde el alma perversa se purifica. Desde luego, podemos aprender por el amor. Ese es el gran camino, esa es eh, la forma, ¿no? Pero en las innúmeras escalas de ascensión debemos pasar por los escalones más bajos, muy cercanos a la dureza, a la ignorancia, ¿no? Llegar a la comprensión por el amor requiere una apertura que se conseguirá, perdón, según vayamos abriendo el sentimiento, la comprensión, ¿no? La evolución es una acumulación de experiencias comprendidas. Una vez que el espíritu se da cuenta también del vacío que provoca el mal, su voluntad se va a orientar hacia el bien, modificando su propia memoria espiritual, ¿no?, tal como decíamos en la cuestión 194. La transformación de un malhechor en una persona de bien, eh, yo no sé si es la prueba más top, pero una de las más importantes de la justicia divina, porque a nadie se le niega la oportunidad de ascender. Así pues, cuando condenemos al aislamiento, a la humillación, al ostracismo más limitante en el nombre de Dios, pues, y lo hacemos de manera implacable muchas veces, esto también lo hemos visto en la historia, démonos cuenta de la barbaridad que estamos haciendo, porque Dios no quiere la paralización de ninguna de sus criaturas, sino su ascensión. Así que vamos a apuntarnos esto. La evolución es unidireccional, se avanza siempre. Nos podemos estancar, podemos estar ahí. Vale, pero siempre para adelante, aunque el ritmo sea lento. El retroceso social es pedagógico, estábamos hablando. ¿Alguien puede estar de una manera con una condición y volver con otra? Sí, las caídas materiales sirven para fortalecer el espíritu. Y la justicia divina, por supuesto, es misericordiosa. El paso de la perversidad a la bondad, de un estado a otro muy extremo, es el triunfo del libre albedrío guiado por estas leyes morales y sobre todo, por la ley del progreso. Vamos a ver lo que comenta Allan Kardec a propósito de esta cuestión. La marcha de los espíritus es progresiva y jamás retrocede. Se elevan ellos de manera gradual en la jerarquía y no descienden del
en sus diversas existencias corporales pueden descender en su condición humana, pero no como espíritus. Así el alma de un poderoso de la tierra, como hemos estado diciendo, podrá más tarde animar el cuerpo del más humilde de los artesanos y viceversa, porque las categorías entre los humanos están a menudo en razón inversa de la elevación de los sentimientos morales. Y fijaros, ¿no? Herodes era rey y Jesús carpintero. Al leer este comentario me vino a la memoria el mensaje que tenemos en el Evangelio según el Espiritismo de una reina de Francia. Voy a traer un extracto porque es muy ilustrativo y como, bueno, la verdad es que sería maravilloso que, que los poderosos y dirigentes de este mundo leyesen esta reflexión de esta reina, esta que fue reina de Francia. ¿Cómo no van a ver mi clase? Pues a ver si el Evangelio, según el Espiritismo, llega a sus manos, que ahí encontrarán todo lo que les haría falta, ¿no? Dice, ¿quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. En la tierra el orgullo me perdió. Así pues, ¿quién mejor que yo comprendería la insignificancia de los reinos del mundo? ¿Qué me ha traído? ¿Qué me he traído de mi realeza terrenal? Nada, absolutamente nada. Y como para que la lección fuese más terrible, ni siquiera la conservé hasta la tumba. Reina entre los hombres, como reina creí entrar en el reino de los cielos. Qué desilusión, qué humillación, cuando en vez de ser recibida aquí como una soberana, encontré por encima de mí y muy por encima hombres a quienes consideraba inferiores y a los que despreciaba porque no eran de sangre noble. Oh, entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Me, sa- me- Se me pone así un nudo en la garganta, me entra como hoja de verdad. Y porque a la vez que lo estoy leyendo, estoy pensando en estas personas poderosas que humillan tanto, que tienen tanta prepotencia. Y de verdad vais a pensar que soy tonta, pero siento pena de ellas porque digo, ¿cuánto te des cuenta de lo que realmente eres? ¿De cuántas personas que tú has pisoteado van a estar por encima de ti? Es que esto tiene que suponer una lección tan grande, pero un sufrimiento, claro, un tortazo al ego y al... Mira, es que antes, lo tengo aquí, me voy a enrollar mucho, pero es que antes que lo hemos leído en la cuestión de, en la cuestión del libro de León Denis, después de la muerte, decía al final, en un capítulo que se llama Consecuencias filosóficas y morales, que es el que hemos estudiado hoy, decía, al enseñar el espiritismo, ¿no? Que una igualdad absoluta y una solidaridad estrecha unen a los hombres a través de sus vidas colectivas, da un golpe vigoroso al orgullo y al egoísmo, dos monstruos que hasta ahora nada había podido domar. Vamos para la pregunta 195. Dice, la posibilidad de mejorar en otra existencia no puede inducir a ciertas personas a perseverar en un mal camino por pensar que podrán siempre corregirse más tarde. Esto también me recuerda a un comentario que solemos hacer, ¿no? Yo a veces lo digo, perdón. Decimos que dejamos las cosas para la próxima reencarnación, ¿no? Luego, a mí me ha pasado que abro el Evangelio así al azar y me sale mucho la lección del mensaje de Lázaro sobre el deber y ya esto te coloca en el suelo, ¿no? De un plumazo. Bueno, esto que nos ocurre de decir, bueno, lo dejamos para otra reencarnación es porque a veces nos vemos superados por las circunstancias. Pero este asunto es diferente, ¿no? Cuando alguien se muestra empedernido en cuanto a su propio progreso, esto es más grave porque realmente está paralizando
eh, su ser, él está paralizado, su voluntad es débil, en realidad posterga, se justifica en la situación, en la pereza física y moral. Hay circunstancias que tienen retenida a la persona por cuestiones terribles, ¿no? Como las adicciones, como todo, que requieren de mucho cuidado, de de muchísimo amor, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una justificación, ¿no? La pregunta es bastante lógica. Kardec la hace conociendo la condición humana en este planeta, el asunto de la reencarnación, porque además está hablando de alguien que lo contempla, ¿no? Pregunta esto, ¿podría incentivar esa negligencia moral? O sea, sigo empeñado en mi conducta destructiva ahora y me corrijo después. ¿No? Total, voy a volver una y otra vez, ¿no? Evidentemente los espíritus responden que este razonamiento es propio de quien aún no comprende que todo tiene sus consecuencias. Y aquí, desde luego, vuelvo a sugerir la lectura de las leyes morales, ¿no? De este capítulo 12 del libro de los espíritus, porque en él se pueden extraer una importantísima, bueno, importantísimas lecciones, pero ya una hoy una fundamental, ¿no? Que nuestras acciones y pensamientos direccionan nuestro destino, siendo responsables de las propias pruebas y progreso moral dentro de la reencarnación que experimentamos. Cada acción genera una consecuencia futura y el tiempo que pierdas te lo estás quitando a ti mismo, a tu propio bienestar real. O sea que no nos interesa, la verdad. Bueno, vamos a ver la respuesta. El que así piense no cree en nada y la idea de un castigo eterno ya no le hace mella, porque su razón la rechaza y tal idea lleva a la incredulidad acerca de todo. Si solo se hubieran empleado medios racionales para conducir a los hombres, no existirían hoy tantos escépticos. Un espíritu imperfecto podrá pensar en su vida corporal, como tú acabas de decirlo, pero en vez de desprendido de la materia, una vez desprendido de la materia, reflexionará de otra manera y pronto comprenderá que ha hecho mal sus cálculos y es entonces que adquirirá un concepto distinto para aplicar en una nueva existencia. Así se lleva a cabo el progreso. Y aquí, ¿por qué tenéis en la tierra unos hombres más adelantados que otros? Unos tienen ya una experiencia que otros no poseen aún, pero que adquirirán poco a poco. De ellos depende acelerar su progreso o retardarlo indefinidamente. Yo creo que esto también lo hemos comentado esta tarde, ¿no? El escepticismo es fruto de tantas barbaridades y doctrinas irracionales a lo largo de la historia que hemos escrito los seres humanos. La idea de un castigo infinito no educa, solo genera incredulidad a la larga. La reencarnación, al ser racional, apela a la lógica del esfuerzo personal. ¿Cuántos llegan al mundo espiritual y allí perdiendo las ilusiones de la materia, pues se dan cuenta, ¿no? De, de que cada minuto de maldad se ha traducido en un retraso doloroso para ellos. Si no lo han hecho, desde luego van a tener una y otra oportunidad para darse cuenta, para ir avanzando y para cambiar de situación. Como estaba comentando antes, ¿no? El progreso no es una opción eludible, es una necesidad que de no atenderse pues va a generar un sufrimiento prolongado por el peso de las propias imperfecciones. Por eso podemos hablar ya con el tiempo de ir adquiriendo, ¿no? una madurez del alma. Si reflexionamos, la diferencia entre las personas que habitamos en la tierra radica en el hecho de que unos se hallen más adelantados de otro, pero esto no es
privilegios ni nada, ¿no? Es el resultado de la experiencia acumulada en esas vidas anteriores, de los aprendizajes interiorizados que esa experiencia ha traído y, por supuesto, de su toma de conciencia como espíritus y de la voluntad que hayan puesto para su propio burilar, ¿no? Todo trae su consecuencia. El alma no es, vamos a decirlo, entre comillas, castigada, ¿no? Por una justicia eterna, sino por las leyes naturales grabadas en su propia conciencia. Están actuando y ahí no hay más remedio que coger, ¿no? Esos frutos. Y si aludimos también al factor tiempo, nos encontraremos de cara, porque decían, bueno, puedo postergar, ¿no? Con que éste no borra el mal, solo es capaz de hacerlo el esfuerzo reparador. La persona que posterga su mejoría, pues en realidad no está engañando al mundo, no está engañando al sistema, sino que está prolongando su estancia en mundos como este, ¿no? En mundos y haciendo mundos que todavía se queden ahí en esas pruebas, en esas expiaciones, aumentando la densidad de sus propias sombras. El alma que se estanca sufre una especie de parálisis del progreso, un estado de infelicidad profunda al ver también, ¿no? Y esto lo vemos mucho en los casos del cielo y el infierno, a otros que van ascendiendo mientras ellas permanecen pues en lo que es un sufrimiento grande, ¿no? Entonces, no estamos ante, cuando hablamos de esa transmigración, ante un círculo vicioso delante de la reencarnación, estamos a una espiral ascendente por el impulso de esa voluntad y de esa acción, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a la idea del periespíritu, hablando que hemos tocado antes, el periespíritu conserva la vibración de los actos realizados, ¿no? Y entonces vamos a decirlo así, es que no sé cómo explicarlo, ese mal camino que tomamos a veces, pues no es solo una elección moral, sino también algo que nos perjudica orgánicamente y que también influye en la vibración del ser. Por ello, el espíritu que intenta luego corregirse más tarde, como tiene impregnado estas cuestiones en el perispíritu, se va a enfrentar a la búsqueda de afinidad que reina en el universo. Necesita cada vez ir siendo más armónico. Entonces, en nuevas oportunidades, por causa de esas desarmonías, y de esa afinidad, también se va a ver rodeado de seres de su misma condición, lo que probablemente le pueda generar una saturación de hechos erróneos, del mal, que le obliga por puro instinto de conservación espiritual a buscar mejores sendas para ir mejorando esa vibración y para alcanzar esa luz interior que le va a ir ayudando, intensificándose a su mejoría, con lo cual podemos deducir que somos libres de acelerar o retardar nuestra marcha, pero no podemos evadir las consecuencias de la lentitud o de la pereza moral. La verdadera comprensión del error ocurre en el estado de raticidad, cuando ya nos hemos liberado, ¿no? Se produce, ya no tenemos ese velo material y entonces se permite ver el tiempo perdido como bueno, a lo mejor, vamos a decir, como una tragedia personal. Yo no lo diría así, ¿no? Oye, qué dolor, voy a quiero avanzar más, quiero avanzar, entonces voy a eliminar cualquier deseo de paralizarme y de seguir postergando la evolución. Y aquí
pues nos lo dice, nos hace el comentario Allan Kardec: el hombre que se halle en mala posición deseará cambiarla lo antes posible. El que esté persuadido de que las adversidades de esa vida son la consecuencia de sus imperfecciones tratará de asegurarse una nueva existencia menos penosa. Y este pensamiento lo apartará más de la senda del mal que la idea del fuego eterno en el cual no cree, y ese que nos han vendido tan gratuitamente. Bueno, no, tan gratuitamente no, casi impuesto. Bueno, la pregunta 196 dice: puesto que no pueden los espíritus mejorar si no es sufriendo las congojas de la existencia corpórea, se deduce de ello que la vida material sería una especie de tamiz o depurativo por el que deben pasar los seres del mundo espírita para llegar a la perfección. Y contestan: sí, eso es precisamente. Mediante tales pruebas mejoran, evitando el mal y practicando el bien, pero solo después de muchas encarnaciones o depuraciones sucesivas alcanzan en un tiempo más o menos prolongado, según hayan sido sus esfuerzos, la meta a la cual tienden. Efectivamente, estamos pasando una y otra vez por ese proceso de depuración hasta que ya no tengamos más necesidad de la experiencia en el cuerpo. Y esto es lo que nos hace comprender que el portar un vehículo físico en sus diferentes densidades y en diferentes mundos no es un castigo. Necesitamos borrar esta palabra del vocabulario. Es una necesidad evolutiva. ¿Hay una finalidad en el sufrimiento? Sí, porque estas congojas de la existencia sirven para templar el carácter. El espíritu, al estar limitado por la materia, debe ejercer, como hemos dicho ahora mismo, su voluntad para superar, en primer lugar, sus instintos. Luego todo va marchando gradualmente. Valle lo explicó muy bien en la clase pasada, ¿no? La perfección no se logra en una sola vida. Sabemos que el tiempo para alcanzar la meta depende exclusivamente del esfuerzo personal y la resistencia a las malas inclinaciones. Por tanto, ese sistema de tamiz asegura que cada ser sea el arquitecto de su propio destino, eliminando para nosotros, también esto ha salido en la clase anterior, la idea de salvación por gracia externa, ¿no? O por la gracia, ¿no? Eh, como, bueno, pues como estamos deduciendo, ¿no? Es todo al final una obra de cada uno de nosotros. Y bueno, me voy a saltar algunas cosas porque es que quiero, quiero terminar ya, ¿no? Voy a irme a León Denis de nuevo para hacer dos lecturas, resúmenes de todo lo que estamos diciendo. Él dice: es principalmente en la conciencia, bien lo sabemos, que está la sanción del bien o del mal. Ella registra minuciosamente todos nuestros actos y tarde o temprano se erige en juez severo para el culpable, que a consecuencia de su evolución acaba siempre por oír su voz y sufrir sus sentencias. Para el espíritu, los recuerdos del pasado se unen en el espacio al presente y forman un todo inseparable. Vive él fuera de la duración, más allá de los límites del tiempo, y sufre tan vivamente por las faltas, hace mucho cometidas, como por las más recientes. Por eso pide muchas veces una reencarnación rápida y dolorosa que rescatará el pasado y dará tregua a los recuerdos importunos. Con la diferencia de planes, el sufrimiento mudará de aspecto. En la tierra será simultáneamente físico y moral y constituirá un modo de reparación. Sumergirá al culpable en sus llamas para purificarlo. Tornará a forjar el alma, deformada por el mal, en la vigornia de las pruebas. Así cada uno de nosotros puede o podrá borrar su pasado de su
su pasado, las tristes páginas del principio de su historia, las faltas graves cometidas cuando era apenas espíritu ignorante o arrebatado. Por el sufrimiento aprendemos la humildad, al mismo tiempo que la indulgencia y la compasión para con todos los que sucumben alrededor nuestro bajo el impulso de los instintos inferiores, como tantas veces nos sucedió a nosotros, nos sucedió a nosotros mismos otra. Entonces, deducimos que esta transmigración progresiva protagonista en el día de hoy revela que la vida humana es una escuela de perfeccionamiento activo. Tenemos que ser conscientes de que el espíritu tiene capacidad para transformar las pruebas que se encuentran en la vida en virtud, poniendo toda su fuerza, voluntad, esfuerzo, trabajo, esperanza, fe, porque de esta manera irá reduciendo también el número de reencarnaciones necesarias mediante la práctica consciente del bien en la observancia de las leyes morales. Os leo ya la última pregunta. ¿El cuerpo es el que influye sobre el espíritu para mejorarlo o el espíritu el que influye sobre el cuerpo? Tu espíritu lo es todo. Tu cuerpo constituye una vestimenta que entra en putrefacción. He ahí todo, lo llevamos diciendo toda la tarde. Y dice Allan Kardec, hallamos una comparación material en los diversos grados de depuración del alma en el zumo de la uva. Contiene este licor denominado espíritu o alcohol, pero debilitado por una cantidad de materias extrañas que alteran su esencia. Solo alcanza la absoluta pureza tras varias destilaciones, en cada una de las cuales se va despojando de alguna impureza. El cuerpo es el alambique en el que debe entrar para depurarse. Las materias extrañas son las que desecha el perispíritu al purificarse, conforme el espíritu se va acercando a la perfección. Y por ello, basándose en esto, dibujaron, hicieron este dibujo a la cabeza del libro de los espíritus. Y para terminar ya así, os voy a leer esta, esta maravilla de León Denis. Las misiones del ser, su destino y su acción en la evolución general se irán definiendo cada vez más en el sentido de sus propias aptitudes, al principio latentes y confusas en el comienzo de su carrera, pero que van a despertar, crecer, acentuarse a medida que él vaya recorriendo la inmensa espiral. Las intuiciones y las inspiraciones que él reciba de lo alto corresponderán a ese lado especial de su carácter, de acuerdo con sus necesidades e invocaciones. Será de esta forma que él percibirá íntimamente la melodía divina. Bueno, pues con esto terminamos este ítem de la transmigración progresiva y como os decía, ¿no? Siendo conscientes que todo parte de nuestro esfuerzo personal, del conocimiento y la introspección, del conocimiento de las leyes divinas, de su respeto, de su cumplimiento y desde luego, de esta manera eh, pues seremos capaces de volver mejores, siendo más productivos y cooperando al desarrollo de este mundo que ahora mismo necesita muchísima conciencia de lo que podemos aportar cada uno de nosotros a su marcha. Pues nada, muchísimas gracias y con esto terminamos la clase de hoy.